seguramente cuando vayamos transcribiéndolo todo después. Pues ya, Rafa. Vale. Pues nada, me llamo Rafael Pulido Jurado, nací en el año 1968 en Córdoba, soy cordobés y bueno, actualmente vivo en un pueblo cercano a Córdoba y vengo a trabajar pues todos los días como maestro de taller de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz, de un ciclo formativo relacionado con las técnicas escultóricas, los talleres de talla en piedra y madera. Aunque ese no es mi origen profesional viene del tema del cuero, ya desde hace unos años, porque yo me formé también en esta escuela de arte de aquí de Córdoba con relación a esos oficios del cuero y monté un taller en la judería que estuve desarrollando pues técnicas de cordobanes, de guadamesía y todas esas historias que tienen mucho que ver con los oficios de Córdoba. El tema que estamos tratando de las barcas pues tiene su origen quizá en el interés que yo siempre he tenido tanto por el medio natural, por la naturaleza, como con los oficios y las tradiciones, digamos, que se desarrollaban sobre todo en la provincia de Córdoba, ¿no? Empecé pues investigando un poco sobre arquitectura tradicional, en referencia a los pastores, por ejemplo, con las chozas de los pastores, principalmente en Sierra Morena. Durante varios años estuve haciendo investigación de trabajo de campo, de memoria oral, y desde hace unos años para acá, pues bueno, he saltado un poco al tema del río, ¿no? De las embarcaciones fluviales y de los oficios que estaban relacionados con todo ese trabajo, esa vida que se desarrollaba en torno al medio fluvial. Y bueno, a base de referencias orales, sobre todo, de intentar localizar personas que fueron descendientes pues, de aquellos barqueros o de esos carpinteros de ribera, pues he obtenido una serie de información, sobre todo material también fotográfico muy interesante, que nos ha permitido documentar pues unas tipologías o unos tipos de uso de esas embarcaciones. Y bueno, hace como, no sé si 5 o 6 años, tuve un alumno aquí precisamente en la escuela, que él también por su cuenta había estado investigando y digamos que a raíz de lo que él me contó, pues digamos que empezamos a tirar de hilo, de información y a compartir esa información. Él desgraciadamente murió hace un par de años y bueno, toda esa información pues nos la transmitió. Y bueno, a raíz de que este alumno muriera, pues me propuse montar una primera maqueta en base a fotografías y reconstrucciones virtuales digitales que él había hecho. La primera maqueta de lo que es la tipología de... Él que lo había hecho en base a... También algo parecido, pero también a su forma, ¿no? Pero en base a lo que había escuchado y sí, a lo que sí, había ido igual. viendo y se había De hecho, conformando. él consiguió entrevistar, antes de que muriera, al último barquero de Córdoba, a Enrique Caballero. Ajá. Y cuando yo ya intenté localizarlo, este hombre pues murió ya, porque tenía casi 90 y tantos años. Pero él sí que habló con él personalmente y lo estuvo buscando y le contó mucha información. Ajá. Digamos que yo lo que he hecho es retomar un poco el pañuelo de lo que él dejó pendiente, claro. Sí, sí. De hecho, recuerdo perfectamente cuando hice la barca que se la enseñé y le dije que teníamos que trabajar conjuntamente, pero ya lo dejó. El caso es que hice un primer tanteo de una tipología de barca que aquí se daba en el Guadalquivir, unas barcas fluviales, que después hemos averiguado que coloquialmente se llamaban barcas de dos piqueras, porque son barcas que no tienen proa ni popa, funcionan tanto hacia un lado hacia otro, porque principalmente se utilizaban para cruzar el río o para actividades pesqueras, de pesca tradicional, o incluso para extraer arena, que también hay varios usos diferentes. Principalmente son barcas sin quilla, son totalmente planas, porque la profundidad del río es muy poca, y una quilla lo que haría es romperla, ¿no? Chocar contra la orilla. Esta tiene algunos fallos, porque bueno, hay cosas que hemos ido viendo luego en otras fotografías y que hay que corregir, pero bueno, esta fue la primera. Y los fallos, pues básicamente la estructura, digamos, de las cuadernas, ¿no? Pero la forma sí que corresponde con lo que más o menos se utilizaba. Esta barca, pues, por la comparativa que hemos hecho con otras zonas del Guadalquivir, porque hemos estado también comparando pues, desde Villa del Río hasta Palma del Río, incluso hasta Sevilla, pues sí que hay similitudes. Lo que hemos visto es que la mayoría de los pueblos ribereños del Guadalquivir tenían
carpinteros que se dedicaban expresamente a eso, no de forma concreta, porque no daba el trabajo como para la dedicación plena, pero sí eran carpinteros que conocían perfectamente la técnica de carpintería de ribera, que tiene algunas variaciones con respecto a la carpintería normal, ¿no? Esta forma que os he dicho, la doble piquera, era una barca pues, que aguantaba mucha capacidad de carga. Es decir, el punto de arrufo que le llaman, que es toda esta línea, permitía que el agua prácticamente pudiera llegar hasta aquí. Con lo cual hay fotografías que hemos visto que incluso barcas con 20 personas subía, un poco así nada, pero que aguantaban perfectamente el peso. Y barcas también totalmente cargadas de arena. En algunos sitios, sobre todo del término de Córdoba, e incluso fuera, hay otras barcas que servían solamente para atravesar de una orilla a otra con un cable, con un sistema ya un poco más complejo, con puertas para poder entrar. Pero la tipología era la misma. No, son diferentes. Son incluso con las proas abatibles. Son como si fueran barcas. Sí, pues si había que cruzar alguna bestia o alguna. Claro, incluso carros que hemos visto. Pero estas de la ciudad de Córdoba en concreto eran con esta forma. Y esto viene dado también porque la mayoría de las familias que se dedicaban a eso estaban relacionadas con la familia de los molineros. Principalmente el apellido Caballero, que es uno de los más nombrados aquí en la ciudad, tanto en el molino de San Antonio como el de Marto, que eran primos. Pues los mismos molineros eran los que se fabricaban ellos las barcas, incluso las fabricaban por encargo para otras personas, ¿no? ¿Eso es como consecuencia o por necesidad? Por necesidad, porque los molineros tanto se dedicaban a la molienda como a recoger, por ejemplo, las maderas que arrastraba el río Guadalquivir en las crecidas, las recogían ellos con las barcas y luego la vendían, la troceaban, en fin, como combustible, también la alquilaban, en fin, que hacían encargos para otros sitios, otras localidades. Tenemos el documento de una de las nietas de estos caballeros que decía que ella acompañó a su tío desde Córdoba hasta Lora del Río para entregar una barca que habían encargado allí. Y nada, pues esa es la tipología básica. Y después hemos documentado también una cosa muy curiosa, que es una embarcación que es mucho más simple y mucho más pequeña, por supuesto, y mucho más geométrica, que se llama, o que la han denominado como picocha trígona, que es una embarcación que es propia del Guadiana. Y estuvimos investigando porque esa embarcación podía haber llegado aquí al Guadalquivir y dimos con sorpresa con un fenómeno muy curioso que es el de los pescadores temporales, especialmente de la zona de Villanueva, de La Serena y de Don Benito, que se dedicaban durante el invierno y la primavera a ir a los principales ríos de España y también el Guadalquivir a pescar de forma profesional pescado para venderlo en los mercados de Extremadura. Antes de que apareciera el ferrocarril, ese fenómeno se daba, o sea que esa gente eran como si fueran trashumantes, pescadores trashumantes, y tenemos referencias orales de que transportaban esas barcas, que eran muy pequeñas, como para llevarlas en los lomos de caballería, de burros y de mulos, y atravesaban pues andando Sierra Morena hasta aquí. Hacían aquí una temporada de pesca. Claro, y cuando apareció el ferrocarril, ellos ya se movían en tren y mandaban el pescado a través del ferrocarril a Extremadura. Hay referencias de todo eso. Y esa embarcación, que precisamente la empezó a investigar José Antonio Valverde, uno de los investigadores más famosos de la Estación Biológica de Doñana, un naturalista muy famoso, que también estuvo investigando sobre tipología de embarcaciones en la península ibérica, pues nos dio la pista de esa barca. No tengo ninguna maqueta, pero es prácticamente un rombo conformado por tablas. La carpintería de ribera de esa embarcación supone curvar las tablas, mojarlas, que es una técnica de flexión de la madera, que es más compleja, y la otra era mucho más simple, era a base de aristas y de canto. De hecho, esas embarcaciones... Casi como una balsa, ¿no? Sí, pero muy rápida, es una embarcación muy rápida, porque debería de permitir que los pescadores, 2 personas, llevaran las redes, los trasmayos, los desplegaran en zonas incluso de corriente, o sea que era como si fuera una piragua, un kayak, y con una maniobra muy rápida. ¿En qué año sería eso, más o menos? Pues eso, aquí tenemos algún alumno en la escuela que nos ha hablado de esos pescadores, o sea que él tendrá 50 años, él lo habrá conocido
hasta los años 70 o por ahí, algunos de ellos. Ajá. Tenemos un compañero de Posada que se llama Manolo Moral, que hizo una investigación también y ha documentado algunas referencias, sobre todo allí en la parte de Almodóvar, que no solamente se quedaban en Córdoba, sino que iban moviéndose en distintos sitios del Guadalquivir. Y él tiene, debéis de investigar, de entrevistarlo, porque él tiene mucha información sobre ese aspecto tan concreto. Y al ver las fotografías que hemos encontrado en Córdoba de esa embarcación, pues nos hace pensar que o bien se quedaban aquí esas barcas, porque ya que las traían, o alguien de aquí, digamos, copió ese sistema, ¿no? Y lo curioso es que esas embarcaciones aquí se han utilizado no para la pesca, sino para ocio, para entretenimiento, o sea que era para bañarse, para dar paseos, algo así como si fuera una cosa para alquilar, ¿no? Que es lo curioso. Eso te iba a preguntar, cuéntame un poco todo el repertorio de balsa, de barcas que había en el río, que tú puedas tener más o menos. Pues en la ciudad de Córdoba, estas que os he dicho, que se utilizaban para esa historia de cruzar personas de una orilla a otra antes de que existieran los puentes. Porque como sabéis, bueno, pues la gente que vivía en el campo de la Verdad necesitaba venir al mercado, entonces el puente romano era como un recorrido más largo y la forma de cortar era por ahí. Para actividades, pues para los estadios, los partidos de fútbol, cosas así eventuales. Para la recogida de arena también hay fotografías y documentos de personas que se dedicaban exclusivamente a meterse en el río, a sacar la arena en barca o en burros también. Y para la recogida de leña, de la madera que arrastraba el Guadalquivir, que precisamente esas maderas, muchas de ellas eran la materia prima para construir esas embarcaciones. De hecho, lo curioso de los molinos es que tenían dos funciones, como propio astillero, es decir, donde el sitio donde se fabricaban las barcas in situ, porque el mismo azul del río, al aire libre, se podía construir toda la embarcación, que algunas de ellas pueden llegar a medir, según las fotografías que tenemos, hasta 8 metros de eslora, o sea que algunas eran bastante grandes. Además ellos les llamaban barcos, diferenciaban entre barca y barco a esas embarcaciones. Por el tamaño. Por el tamaño, 8 metros de eslora es una embarcación ya grande. Y te permitía almacenar esas maderas en el propio molino. Sabéis que la madera, para curarla, hay que sumergirla en agua, es decir, cuando se corta un árbol, el proceso de secado hasta que se puede trabajar supone sumergir la madera en agua para que la savia vaya saliendo y se vaya oreando, digamos. No tenía ni idea de eso. De hecho, fijaros qué curioso, porque la mayoría de las maderas que se han utilizado en construcción en la ciudad de Córdoba, incluso en Sevilla, venían de la Sierra de Cazorla, de los pinares que hay en Cazorla, y la forma de transporte de esa madera era flotando a través del Guadalquivir. Una cosa que le llaman las maderadas, almadías, que eran profesionales que se dedican a navegar sobre las maderas, y hay algunos grabados antiguos del siglo XVII o por ahí en Córdoba donde se ven en las orillas perfectamente todas las maderas arribadas, transportándolas, aserrándolas, en fin. Había un trabajo. Esa madera que venía flotando venía secándose a lo largo del recorrido, hasta que se almacenaba en algún sitio y se utilizaba. Los artesonados de la mezquita de Córdoba, un ejemplo de ello. Son pinos laricios de la ciudad de Cazorla. Y bueno, pues esa madera la tenían allí en los molinos y allí mismo se pillaban, y tenemos fotografías también antiguas de los carpinteros estos, que eran familia de los caballeros, pues construyendo las barcas en la misma puerta del molino. Y entonces había esta de doble piquera, la otra balsa esta... La picocha trígona, que es Valverde, digamos, del Guadiana. Sí. Y después, a lo largo del Guadalquivir, en los pasos estratégicos, sí que había ese tipo de barcaza que os he dicho, que tenían un cable. Exactamente. Sí, que se maniobraba una especie como de palanca de madera, o luego más adelante... ¿Estaba mecanizado el movimiento? Sí, era algo así como un molino... Era manual con la persona que iba dentro de la barca. Ah, vale, con una especie como de palanca, sí. ¿no? Vale. Luego, en los años 70 aproximadamente, esas barcas de madera se empezaron a sustituir, especialmente en la zona de Pedro Abad y del Carpio, con embarcaciones de metal, porque había alguna empresa allí que las fabricaba, y de hecho son las únicas que quedan. Tenemos localizado en el Carpio y en Pedro Abad un par de barcas iguales que estas, pero de metal. Hundidas en el fondo y esperando que alguien las quiera rescatar y sacarlas, porque deben de pesar bastante. Sí. Y de hecho en Pedro Abad han reconstruido un embarcadero, están por la labor de recuperar ese patrimonio. Y en cuanto a patrimonio oral de carpinteros que las fabricaran,
ya prácticamente en Córdoba no hay nadie, o sea que eso se ha perdido, no tenemos ninguna referencia oral de nadie. Hemos estado preguntando aquí en la Ribera, en un carpintero que hay enfrente del puente de Miraflores, y nos hablaba de una persona que se dedicaba exclusivamente a fabricar los remos. O sea, que había una especialización incluso en el trabajo de las embarcaciones. O sea, imagínate los remos, Ya, claro, ya. una cosa que se pierde y había Sí, que tener sí. mucho de repuesto. Pero no tenemos ninguna referencia de esas personas. Todo lo hemos sacado a base de fotografías y Reconstrucción, de ¿no? los hijos de esos descendientes, nos han dado algunas pistas, sobre todo en cuanto al tipo de madera que utilizaban. Que principalmente eran las que os he dicho que arrastraba el Guadalquivir, o maderas que se traían expresamente para ¿Qué os para contaban eso. esos hijos del oficio? Pues eso, que principalmente era una cosa excepcional, lo de la carpintería, y que las barcas era un medio de locomoción como ir andando por la calle. O sea, el río era como un sitio más por donde moverse. A veces incluso el transportar la harina, por ejemplo, desde el molino de Marto al de San Antonio era mucho más fácil en barca El que río fluvial. andando por la acera, ¿no? Con un carro o un animal. Sí, sí. De hecho, hay fotografías con ellos montados y con los sacos saliendo del molino de San Antonio, no, del molino de Marto y llegando al otro. Rafa, En fin. háblanos un poquito de los personajes que has entrevistado y lo que... Básicamente tenemos estas dos familias que os he dicho, que son Caballero Álvarez, que son los del molino de San Antonio. Tenemos a la nieta de uno de ellos, que es Soledad Carrasquilla, que es la que más información nos ha dado. Y por otro lado tenemos a los molineros de aquí, del molino de Marto, que son Caballero Madero. El apellido Madero la gente lo ha distorsionado porque a esos barqueros les llamaban Sí, los maeros, o sea, una distorsión de su apellido, pero en realidad es Madero. Esos barqueros sí quedan, tenemos entrevistado a dos de sus hijos, son dos primos, bueno, eran dos barqueros, Francisco y Rafael, y su correspondiente hijo. Son los que nos han proporcionado información y fotografía. Y viven, Y viven algunos- perfectamente y los podéis entrevistar cuando queráis sin ningún problema. Ellos se prestan, además, cuando les preguntas sobre esto es que se emociona, Claro. porque es que parte de su vida. Ellos han aprendido a nadar en el Guadalquivir. De hecho, la mayoría de todos sus hijos eran excepcionales nadadores, hacían competiciones de natación en el Guadalquivir, de salto, en fin, que eran atletas, muchos de ellos, ¿no? Y gente además pues, que ha rescatado a mucha gente que se ha ahogado, en fin, que han hecho un servicio bastante Ellos son importante los hijos. de esos barqueros. Vale. Y después tenemos a digamos que como eran varios hijos, pues el último que conocimos, que era Enrique Caballero, es uno de sus primos, de sus tíos, perdón. Es Enrique Caballero, que es el más famoso que ha sido en los medios de Córdoba, porque fue el último que estuvo trabajando ahí, cruzando gente. Incluso participó también en el rescate del autobús que se hundió en el Guadalquivir. Pero no son los únicos. Hay otro barquero que se llamaba Juan Molina, que le llamaban Manolo, como apodo, que ese hombre lo que se dedicaba era a fabricar las barcas y a alquilarlas. En los últimos años, ya casi de los años 60, 70, no, más bien 60, como actividad de ocio en el embarcadero, en la zona del meandro ese. Ese hombre era exclusivamente barquero, porque se dedicaba a construirla y alquilarla. Y después tenemos algunos nombres ahí que todavía no hemos cerrado ni tenemos relación con ningún descendiente suyo, pero que seguimos investigando. Y la posibilidad incluso de que hubiera una mujer barquera, que no me acuerdo ahora de su nombre, tendría que buscarlo, porque siempre lo asociamos a hombres, pero sí que he conseguido por ahí una referencia de alguna mujer que se dedicaba también a eso. Y no tiene nada que ver con esta familia, o sea que eran totalmente independientes. Ajá. Eso que yo recuerdo de memoria, posiblemente se me escape algo. Y de Alcolea, de los molinos de Alcolea, que Soledad dice que había muchísimos molinos allí también. Sí, claro, en Alcolea había otro molinero, que también, claro, todos los molineros tenían sus barcas para moverse y cruzar. Y sí que hay una referencia de una, creo que es sobrina, una sobrina del molinero de allí de Alcolea, que os puedo también dar la referencia, creo que vive en Alcolea también. Y no es muy mayor, o sea que tiene que tener buena memoria.
Además parece ser que los molinos de Alcolea estuvieron funcionando hasta más tarde. Sí, sí, Aquí sí, los sí. últimos se cierran en el 40, ¿no? Porque creo que se convirtió en una estación hidroeléctrica, Sí, uno de ellos. también hay. Sí, sí. Eso en Alcolea. Y después hacia abajo tenéis un sitio estratégico que es el paso de Majaneque, la vía pecuaria que cruzaba por Majaneque. Ahí había un paso estratégico, sobre todo para la ganadería. Y ahí había un barquero, una barca de estas de compuerta, como para cargar un rebaño de ovejas o de vacas. Y este Manolo Moral de Posada puede dar referencia porque creo que su suegro es pariente de ese barquero. O sea que os lo pasaré también, Manolo Moral. Y además ha documentado también mucha información de ese paso Sí, Manolo estratégico. Moral lo conozco Sí, sí, sí. bastante. De actividades pesqueras. La pesca, pues la pesca es una lástima. Hemos perdido todas las especies pescables en el Guadalquivir y lo que nos han hecho es meternos exóticos que no tienen ningún valor comercial, ni culinario, ni nada. Pero sobre la pesca se puede hablar muchísimo, porque la pesca hay muchos registros históricos de Pilar, ¿cómo se llama esta profesora de la universidad? Pilar, una profesora que hizo un estudio sobre el consumo de pescado en la Edad Media en Córdoba, que yo lo pasaré también el contacto. Y ella documentó pues todas las especies que había en esa época y hasta más o menos y las técnicas que se utilizaban para pescarlas. Llama mucho la atención esto que me he traído, por ejemplo, que es un arte de pesca que ha desaparecido en Córdoba y que es muy propio de la ciudad, que se llama palanquín. Lo hemos documentado por unas fotografías que son de 1914, en la que aparece un artilugio puesto en la orilla ahí de Miraflores y que no sabíamos lo que era. Y comparándolo con otras imágenes, incluso la referencia de una gente de Montoro que lo ha hecho, que ha pescado con esto, era un sistema que se utilizaba pues o bien desde barca. Era de arrastre, No, es un sistema muy curioso. Se llevaba la barca de esta manera, o intuimos que se llevaba de esta manera, se echaba a la orilla, con lo cual se quedaba apoyado en las cuatro patas en el lecho, digamos, imaginaros que este es el lecho, bueno, más bajo, y sobre todo para la pesca de camarones, porque en el Guadalquivir hasta los medios del siglo existían camarones como para consumir. En la zona de corriente, sí, en la zona de corriente, cuando se acumulaban muchos camarones ahí, se tiraba con una cuerda, haciendo palanca, por eso palanquín, y se vertía dentro de la barca, formando una especie como de bolsa. Eso también lo hemos visto incluso desde los mismos diques y los azudes de los molinos, es decir, desde los mismos molinos se podía utilizar este arte. De hecho, en el molino de San Antonio hay una foto antigua del siglo XIX en la que se ve en el tejado del molino algo parecido a esto que como plegado, si nos fijamos bien. Y yo lo que he hecho es una maqueta pues reconstruyendo ese arte. Y ya os digo, en Montoro tenemos también otra persona que lo ha utilizado para su consumo, esto pero más pequeño, que fue el que nos dio el nombre, porque no sabíamos cómo se llamaba. Y hemos estado mirando en documentación y aparecen los pescadores otra vez de Extremadura con un arte de pesca muy parecido, que posiblemente también lo trajeran a ellos. Servía para camarones y para otro tipo de peces también más pequeños. El uso de esto es para levantarlo, ¿no? Claro, esto lo que hacía era que se clavaba en el suelo la red un poquito y hacía de palanca, vale. para levantarlo, para izarlo. Solamente hemos visto en el mundo un sistema parecido que utilizan hoy en día en el mar de Indonesia, que son esto pero de forma ya establecida en una orilla, y que decían que los pescadores portugueses, los marineros portugueses lo habían llevado allí. O sea que también puede ser una vinculación de ese arte de pesca. Esto es una cosa muy curiosa de Córdoba, porque las primeras fotografías que vimos de esto pensábamos, nos equivocamos, que se trataba de este otro arte que se llama cuchara y que es más propio de la desembocadura del Guadalquivir, desde Sevilla hasta Coria del Río. Y en Coria del Río tenían unas barcas que eran igual que esta, pero con esta parte cortada, chata, en la que se montaba esta red, una especie como de balancín. Lo que hacían era bajarlo y con otra barca más pequeña espantaban los peces para que se dirigieran hacia esa bolsa y la izaban. Allí principalmente pescaban alburnos, que es la lisa, son peces de estuario, que llegaban hasta Córdoba, por cierto.
esos Eso es peces. lo que te encuentras ahora en los puertos. Claro, que la fauna de peces que había en el Guadalquivir, aquí, que llegaba hasta aquí, anguilas, por supuesto, que se extinguieron hasta hace poco, alburnos de 3 especies diferentes que aquí se pescaban en la Edad Media como para abastecer a la población. Incluso, ¿cómo se llama este pez marino? No me acuerdo. Lubina. La lubina es un pez que remontaba el Guadalquivir desde el mar, y hay citas, por ejemplo, de pesca en algunos de los azudes de aquí del Guadalquivir en época medieval. Y por supuesto después también el esturión, que es otra especie reina que se ha perdido. Se pescaban esturiones en Córdoba, el camarón, en fin, es un abanico de peces muy interesante. Pues no sé, ¿qué más contaron? Sobre las barcas. Bueno, háblanos un poquito de lo que tú has recogido, sobre todo de la vida del río, ya no de las barcas ni de los molineros, de esta parte, estos 100 años, por decirlo así, cómo ha cambiado la vida del río y, bueno, qué es lo que realmente ha hecho que se pierdan todas estas tradiciones. Eso es un tema complejo. Bueno, ya, pero... Porque todo el mundo opina sobre eso, sobre todo porque ve que el Guadalquivir se ha invadido con vegetación, que es lo que la gente ve más evidente. Y todo el mundo opina que eso no es bueno, que eso es malo, que el paisaje, de cómo debía, su imagen simbólica de cómo debía de ser el Guadalquivir, y el Guadalquivir ha ido evolucionando, sobre todo los ecosistemas fluviales son súper dinámicos. O sea, la época de crecida, de inundaciones y la sequía en la zona mediterránea es la que marca los ríos de nuestra cuenca. ¿Qué pasa? Pues que la gente mayor recuerda el río totalmente deforestado, porque había muchas actividades industriales, actividades, digamos, de obtención de productos, de pesca, de grava, de materiales. Al desaparecer esas actividades, pues el río, como dinámica, lo que ha hecho es reforestar esas zonas que habían sido deforestadas a lo mejor en la época medieval. De hecho, hay otra relación de las barcas que ya está documentada desde muy antiguo, que es la navegación. O sea, desde el Guadalquivir, que eso no lo he comentado, desde el Guadalquivir en su desembocadura hasta Córdoba era navegable. Y hay un montón de teorías de cómo se utilizaban esas orillas como navegación. Y una de ellas era que uno de los laterales se deforestaba entera, o sea, todos los árboles se cortaban y se utilizaban barcas de más calado con una cuerda que le llaman de sirga, y desde la orilla con animales se iba remontando barcas de más calado. Progresivamente se iba descargando la carga en barcas más pequeñas hasta que llegaba a Córdoba. Aceite, minerales. De hecho, si habláis con los arqueólogos más famosos de Córdoba, todos coinciden en que Córdoba está aquí por el Guadalquivir y por la minería de Cerro Muriano. Y la forma de evacuar esos materiales era las embarcaciones y era el río. Eso era básico. Entonces, una de las técnicas era con las barcas de sirga, que es una técnica que se utiliza también en el río Ebro, donde hay unas embarcaciones también parecidas, donde se remontaba el arroz y otros materiales por la orilla. Todo eso desapareció, con lo cual la vegetación ha vuelto a recolonizar. Eso, unido a la deforestación de la cuenca alta de Jaén y Córdoba con olivar intensivo, ha hecho que el lecho del río se haya colmatado. Sedimentos, nutrientes, abonos, que ha hecho que la vegetación prolifere mucho más. El sistema de regulación de los embalses ha hecho que esté totalmente al contrario de como debe ser. O sea, hay agua, sueltan agua en primavera, que cuando no debía de haber agua, y la retienen en invierno. O sea, el ciclo totalmente cambiado. Eso ha hecho que cambie totalmente el paisaje de lo que conocemos hoy como Guadalquivir. No tiene nada que ver. Y si a eso unimos que las aves, por ejemplo, que son la población biológica más llamativa, haya ocupado ese nicho, digamos. Aparentemente parece que es un sitio muy diverso, muy interesante desde el punto de vista natural, que lo es. Pero sin embargo, por contra, todo lo que es de la lámina del agua hacia abajo, lo que ha hecho es degradarse de una manera totalmente absoluta. Dentro de especies invasoras, como por ejemplo el cangrejo americano, los galápagos exóticos, los peces, que hay un repertorio de peces invasores total, los náyades, que hay una cosa que no conoce mucha gente, que son las almejas de río,
No tenemos referencia clara de si se consumían a mediados de siglo o no, todavía no lo hemos comprobado, pero sí en época califal se comían almejas. Y toda esa degradación ha hecho que el río esté no contaminado, pero sí en un nivel en el que ya no tiene la vida que tenía antes. Y bueno, la vegetación pues hace que la gente tenga un poco de miedo a entrar en ese sitio, en fin, las relaciones que suele haber en otras ciudades, que en otras ciudades, por ejemplo, de España, los ríos que sí tienen mucha vegetación y mucha arboleda, pues lo que han hecho es utilizarlo como zona de ocio o de esparcimiento. Y aquí pues parece que es todo lo contrario. Y como que si prolifera mucho la vegetación, es una zona salvaje y ya no se puede entrar. Eso unido a la política de gestión de las distintas administraciones que tienen competencia en el río, en la que ninguna ha querido actuar por no intervenir, pues lo que ha hecho la naturaleza es recuperar el espacio que había perdido durante siglos. Simplemente. Y sobre el tema del baño en el río, ¿has recogido testimonio o no te has dedicado a...? Sí, bueno, indirectamente sí. En los años esos 40, 50, 60, hasta los años 70 era muy habitual utilizar el río como zona de esparcimiento y de ocio. Las barcas eran parte del elemento de ese ocio. Y bueno, la natación, el río sí que tenía más profundidad en esa época, porque ahora lo que ha hecho es colmatarse con sedimentos, con lo cual ya prácticamente no hay profundidad. Y ahora pues es prácticamente inviable hacer esa actividad. Pero sí, en esa época era súper habitual lo de los concursos de salto, de natación y el alquilar barcas, una playa que hubo también, que trajeron arena incluso especialmente para eso. Sí. ¿Tiene alguna relación con las huertas de la Fuensanta, no? De eso no tengo información. O de transportar productos. Tenemos referencias de embarcaciones con el tema de la huerta en la zona de Palma del Río, eso sí. Porque hay muchas localidades pequeñas en torno a Palma del Río donde sí que las barcas eran la interconexión, sobre todo como está el Genil allí, la interconexión entre todos los hortelanos que hay allí. Pero en Córdoba no, ese aspecto no lo he sacado ni ninguna información. Pero tiene que haber seguro, Seguro. toda la zona de la Fuensanta, claro, para traer todo eso para esta zona, seguro que sabes. Hay un paso histórico también de barca en el sitio que le llaman La Barca, que es el meandro sí, que está detrás de... ¿Cómo se llama eso? El Arenal, ¿no? El Arenal, Sí. la parte esa. Pues esa barca es histórica, Barca, ese paso va. De hecho, ese yo creo que es casi medieval. Y sí que hay alguna gente que lo ha conocido. De hecho, dicen que había una choza, el barquero allí, que ya no existe, debe haber ruinas allí al lado. Y sí que hay también una especie como de pilar de piedra donde se supone que se tensaba la cuerda, porque esas barcas eran de cuerda, para tensar la cuerda de una punta a otra. ¿Conoces el pilar que hay en la zona de Alcolea? Que dicen que es de época, incluso puede ser romana. ¿Pilar te refieres a fuente? No, un pilar donde estaba el cable. Estaba en los dos sitios y dicen que es un pilar de mármol muy grande. Pues no lo conozco. Pues es que me han hablado de ese sitio. Pues habrá que ir a buscarlo. Que está ahí y están en los dos puntos. Sí. Y es de mármol grandísimo. He documentado dos formas de tensar el cable o la cuerda. Esa a base de columna, que es más complicado, porque claro, como tensa haciendo un nudo. Y otro en la zona de Villa del Río, que son dos pilares de piedra así puestos con un agujero. Y ahora aquí atraviesa un tronco y un torniquete. Y es que es perfecto, porque ahí tensa la cuerda todo lo que quiera. Sí, eso existe en algunos sitios. ¿Tienes el testimonio, has hablado este famoso personaje que hizo el recorrido en los años 60, creo que fue, de Córdoba a Sevilla, que navegó el río y salió en el periódico? Pero no lo conozco, ¿no? Lo he leído, pero no sé quién es. Bueno, es una historia, porque fueron contando todo el periplo. Sí. Y bueno, se hizo a él mismo la barca. Sí, pero no fueron tengo referencia. 3 o 4, vamos, lo pasaron canuta, porque sí. fue en verano y tenían que beber agua del río deshidratados, medio muertos, y lo recibieron aquí luego como a unos héroes. Sí, de hecho también unos militares también quisieron lo contrario. En vez de bajar, lo que hicieron es subir desde Sevilla. Una especie como de... ¿Cómo se llama esa embarcación? Una yola.
que es una especie como de piragua muy estrecha. Sí, gente de esa, hay gente ha hecho de todo. Sí, pero esto en los años 60 Sí, que sí, fue sí, sí. curioso. Y de hecho el club de piragüismo de aquí de Córdoba hacen en junio, llevan 2 años haciéndolo, una bajada hasta Doñana, hasta la desembocadura. Porque en junio es el único momento en el que es navegable el Claro. Guadalquivir ahora mismo. Y bueno, Rafa, para terminar, cuéntanos un poco, el río ha estado mucho tiempo abandonado, a raíz de las obras que han hecho se ha recuperado lo que es el espacio del río como ocio, ¿no? ¿Cómo ves esa nueva vuelta al río? Pues básica, es que la ciudad debería de intervenir rápidamente. Es verdad que tiene mala solución por el tema de la erosión y de la colmatación del cauce. O sea, todas las obras que se puedan hacer de acondicionamiento no son para siempre, es un mantenimiento. La vegetación había que intervenirla porque hay muchas especies exóticas, habría que abrir ventanas en algunos sitios donde la gente pueda acceder a la orilla. Eso no implica destruir el bosque, simplemente aclararlo. Y aquí tenemos la manía de que una empresa hace una contrata, interviene, hace un trabajo muy grande y luego se olvida durante años de eso. Y es todo lo contrario, debería de haber una cuadrilla de gente, unos profesionales trabajando todos los días en ese mantenimiento, como lo hacen en otras ciudades, y sobre todo ganadería. La ganadería es básica para el mantenimiento del paisaje del río. A raíz de desaparecer las vacas que tenían los militares allí, las praderas que había en los sotos de la Albulacia, que era un ecosistema también natural, han desaparecido totalmente. O sea que la vuelta de la ganadería debía de ser una cosa básica. Pero no una ganadería que pase de vez en cuando, no, una ganadería contratada o que el ayuntamiento tuviera un rebaño expresamente nada más que para eso, o de cabra, de oveja, o de leche, o de lo que fuera. Pero la ganadería es un recurso muy barato y hace un trabajo estupendo. Sabes que ahora hay un presupuesto de $500,000 para intervención del río, sobre todo para los molinos. Claro, los molinos son un patrimonio que, claro, la vegetación se lo ha ido comiendo. Hay que hacer un mantenimiento de ese entorno de los molinos. Seleccionar pie de árboles concretos, no se trata de cortarlo todo a matarrasa y quitarlo, pero sí con unos criterios ecológicos, biológicos, con técnicos que sepan lo que están haciendo. Porque curiosamente cuando se hizo hace unos 10 años esa intervención, se supone que iban a quitar las especies exóticas y lo que hicieron es podar, por ejemplo, sauces llorones, que son una especie invasora, ¿no? Porque eran bonitos, simplemente. Pero los sauces llorones deberían de quitarlos. Lo mismo que quitaron los eucaliptos, quitaron las cañas, también otra especie invasora. ¿Qué se debía de hacer para poner en valor los molinos, por ejemplo, que no hay nada? Que me parece que en el molino de San Antonio esa era la idea. Sí. Poner allí un espacio interactivo, un aula. Yo soy un poco drástico en eso. Yo pienso que los equipamientos, este tipo de instalaciones industriales tienen que funcionar, que tienen que ser operativos. Tú puedes hacer un museo recreando algo, pero es que por lo menos una parte debe de funcionar. Y eso es perfectamente lógico y factible de realizar. Dice Soledad que eso ya no se puede hacer, no sé si sabes, sí. Porque cuando se arregló el puente, claro, la cuchilla no dirige el agua al molino, con lo cual... Claro, no es solamente la máquina, todo el sistema de azud es complejo, la verdad. Porque volver a que el agua pase por ahí, no solamente en ese, en el de Marto pasa exactamente igual. Ahí, ¿cómo va a funcionar si es que el agua ya no está ahí? Ya no hay cauce. Y de hecho lo que han hecho es una escollera de piedra donde estaba la lámina de agua. O sea que a veces ¿sabes que hace un tiempo, en los años 70, quiero entrevistar a la persona que llevó un poco eso, se puso en marcha la arbolaspia y hubo un artesano que fue, creo que por Posada, tuvieron que ir a por una encina de 100 años para hacer el eje, que es la parte más importante. En Posada no, en Castro del Río hicieron una noria, ¿no? Eso es lo que tú me estás diciendo. Pero no, la arbolaspia. Sí, una noria de agua, sí. La arbolaspia, pero creo que es en el Guadalajó. Creo que en el río Guadalajó donde está. Pero no sé si es entre Castro del Río y Almedinillo. No, pero yo me refiero a la arbolaspia de... sí. En los años 70 se puso en marcha. Es que ese hombre fue profesor mío, de banistería. Ese hombre ha sido profesor aquí en la escuela. Es que queremos entrevistarlo. No, murió. Ya murió, ¿no? Joaquín Moreno Anguita.
Ha sido profesor mío de urbanismo. Pues ese fue el que llevó a cabo la obra esa Sí, famosa sí, perfectamente. Me acuerdo perfectamente cuando yo estaba de alumno. que está grabado además, Sí, por sí, sí, Procono sí. está grabado. Con madera de teca africana. Eso. Vaya, vaya. Y fue un trabajo precioso. Sí. Como... Lo hicieron en una escuela taller aquí en la Fuensanta, creo. O sea, ahí tenían, digamos, el despiece de todo ¿Y el quién nos material. podría dar información de alguien que estuviera con él, que nos cuente un poco la Tengo el historia? contacto de su hermana. Ujú. De su hermana. Pero había que investigarlo, porque está complicado. Voy a buscarlo. A ver Lo de Joaquín si Moreno, pues nos sí. gustaría esa historia. Sí, sí, porque es interesante. a mí me atrae mucho la historia del Arbolaspia, que hombre, que es el símbolo de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Y que en los años 70, que fue Julio Anguita el que promovió eso, pues se hiciera esa, además con la idea, cuando lo hicieron, de mantenerlo, Sí, 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 sí. de que eso funcionara, ¿no? Pues es curioso, este profesor, me acuerdo perfectamente cuando estaba de alumno, que nos llevó nos subió a la azotea, a los techos de la mezquita, que allí no entraba nadie, porque estaban restaurando también las vigas de los artesonados. Mm. Y estuvimos corriendo por allí encima de toda la galería, pisando de viga en viga. Y me acuerdo que nos contaba eso de los pinos de Cazorla. Él fue el que primero nos abrió la mente, ¿no? Estos pinos. ¿De ¿Cómo dónde se creéis que llamaba vienen? este hombre? Joaquín Moreno Anguita. Eso es justo lo que estábamos hablando antes. ¿De dónde creéis que vienen Todos los estos pinos? oficios A que ver, genera pensad un poco, cualquier- pensad un poco. Hay un grabado donde aparece por la zona del Molino de Marto un montón de troncos. Sí, sí, sí. Un grabado antiguo. Sí, sí. Hay un libro que se llama Iconografía de Córdoba y viene esa imagen que es como un dibujillo. Pues tengo aquí una profesora que es de Villacarrillo, Isabel, de Historia del Arte. Villacarrillo creo que es, de Jaén. Y ella recuerda haber visto de chica el paso de una maderada de pinos desde allí hasta Córdoba, por su pueblo. Sí, también podéis entrevistar. Sería de la última. Sí, de la última maderada que había. Y ella puede tener 60 y tantos años. Muchas cosas, como no se documenten, se pierden definitivamente. Pues lo Pues dejamos por nada. aquí, ¿no? Paramos y Sí, sí. no te vamos a molestar más. Que sí. No, no. De todas maneras, vamos a